video para la proyecto final de accionamientos en el cual había que realizar una PCB. Como no entregué en la anterior tarea 3 un video explicando, voy a explicar brevemente las distintas sheets que hice para este proyecto. Hubo tres sheets, una de potencia, otra de control y otra de supply. La de potencia se utiliza principalmente de gate driver, la optocupla y el motor, la salida hacia el motor, que sería un terminal block en mi caso. Los drivers sacan las fases en su nodo flotante. Este nodo flotante es lo que va a entrar al motor, pero también tiene que pasar por un sensor de corriente que veremos más adelante. Acá las señales involucradas son 5 y 15 volts que salen del DCS y el regulador, y las señales de entrada que vienen desde de la parte de control. Se ocupó la BIOS 2611 y el Gate Driver IR2104 con todas sus especificaciones. Aquí lo más importante es que en el Gate Driver entra un SD que tiene que estar activo para que funcione, y si no está activo no puede funcionar. Por eso se tiene que ocupar autocupla. Y la autocupla funciona con una resistencia de pull-up de 1 kilo, y de aquí puede sacar, va sacando la señal de DVO para la entrada del Gate Driver. Esto funciona como aislación. Por otra parte, en la parte de control, principalmente acá tenemos tres elementos más importantes que serían el sensor de corriente, la piccolo y el buffer. El buffer principalmente recibe la salida de la piccolo para poder llevárselas a la autocupla. Este tiene que tener un capacitor de buffer para poder desacoplar. Gran parte de los elementos que ocupamos tiene que tener un capacitor de 100 nanos para poder desacoplar. En el caso del sensor de corriente sabemos que es aislado, por lo tanto tenemos las señales aquí de potencia, que sería la fase A y una salida del motor U, y esto está aislado con respecto a la alimentación de control, que sería los 5 volts de control, el Vout, el control GND. El Vout ocupamos un divisor resistivo, esto para poder evitar problemas de sobrecorriente. Los demás elementos, por el tiempo, no los voy a explicar. En la sheet de Supply tenemos el V-Link, que tiene tres capacitores, los cuales van desacoplando la señal en base al ruido que venga. Tenemos una resistencia de blender, un capacitor de bulk 1, uno de bulk 2 y otro de un cerámico de 100 nanos. Los bulk son de 100 micros, son 1000 micros y 1 micro. Tenemos un fusible para poder responder a cuando exista una sobrecorriente, queramos directamente sacar la fuente de alimentación. Y tenemos principalmente estos capacitores que se sirven de filtrado para las entradas y salidas de los DCS y los reguladores. Después más adelante en la PCB voy a explicar esto. Y bueno, y acá estarían todo lo que serían los footprints y para los sheets también tengo acá. Ay, no puedo cliquearlo. No lo puedo cliquear, pero tenemos los elementos que se utilizan en los sheets. Para la PCB, ahora mismo ya entrando más en la PCB, se ruteó una PCB en la cual yo la pensé de la siguiente manera. Dije que, primero que nada, iba a entrar el V-Link por la parte de potencia, ya que lo que dije fue, ok, la entrada común va a ser la entrada de tierra de potencia y a la vez la entrada de la batería. Luego, esto entraría un DCS Power para poder desacoplar supuestamente esta tierra, pero igual la cortocircuitamos con la misma tierra. Al entrar en base desde una batería, no existe ningún problema con eso. Después de este DCS alimenta el gate driver, y que aquí serían los 15 volts, y luego necesitamos 5 volts para poder levantar la señal de la optocupla, la cual entra un regulador de potencia. Notemos acá que para cada entrada y salida de reguladores y DC-DC se ocupan capacitores de filtrado en la entrada y la salida. Estos tienen que estar cercanos a ellos en la PCB, y como podemos ver si están. También para poder eliminar el ruido, interferencia semi, el gate driver se ruteó lo más cerca posible de los MOSFETs y en la misma parte de la zona de potencia. Como podemos ver, la zona de potencia es bastante más chica que la zona de control. Podemos ver acá, ahora mismo, en la parte que es más aislada para pasar a la parte de control. La parte de control es alimentada principalmente por un DCS de control, el cual saca 5 volts y luego saca 3.3 en el regulador.
Nuevamente tenemos los capacitores de filtrado de la entrada y la salida para el regulador y el DCS. El DCS de control saca su propia potencia, su propia GND, el cual sale del DC. Este no puede estar, tiene que estar aislado también la PCB, por lo tanto, esta parte de aquí, que está al medio donde vemos donde pasa la autocupla y los sensores, que son nuestros dos elementos los cuales sabemos que están aislados, aquí existe un aislamiento para diferenciar entre la tierra de control y la tierra de potencia. Esto nos permite poder utilizar, primero que nada, dos tierras en una misma PCB y sin tener problemas de ruido de interferencia. Un argumento aquí clave es que a la vez de estar esto aislado, no se puede generar una resistencia, y como no existe una diferencia potencial grande, ya que es la misma capa en este caso, no se genera tampoco una capacitancia. En la zona de control fue ruteado en todas las señales desde la autocupla y la salida y las entradas de los 5 volts para los sensores de corriente. Principalmente se puede ver que funcionó bastante bien. La Piccolo fue el footprint más o menos más complicado, ya que tiene dos filas de headers y fue difícil de encontrar su footprint, pero por lo demás funciona todo bien. Podemos notar que las pistas siguen los caminos correctos y utilizan el ancho de milímetros deseados en base a la norma pedida. La norma yo la utilicé como el mínimo porque a veces pedían un mínimo de 0.25 y lo cual era totalmente irruteable. Por lo tanto el mínimo fue 0.5 en el caso de control y el máximo fue de 1.5. En el caso de potencia el mínimo fue 1.5 y el máximo fue 2. 2 para poder que pasen corrientes de los drivers y uno para las corrientes del gate. En el caso de control, las señales de control en 0.5 y las señales de alimentación en 1 a 1.5. También los pads podemos ver como las corrientes, o sea, los caminos no tienen ningún ángulo agudo, lo cual fue corroborado y puede permitir el correcto uso de esta PCB. Tenemos la serigrafía pedida de los nombres y aquí en estos círculos que están son los tornillos los cuales se pidieron también para la PCB. Son de 4 milímetros, son círculos de 4 milímetros los cuales eh, deben hacerse hoyos aquí en base en el archivo pedido que era el DLL. Los Header Files están acá, los NCDrill, perdón, me equivoqué, y los Herbert X2. Acá estarían principalmente todas las pistas, todos los layers, y en el NCDrill estaría donde el taladro tiene que actuar. Ocupe lo que sería la top layer, la bottom layer y la mechanical layer. No ocupe más, bueno, aparte de la top overlay para poder tener los elementos circuitales. Con eso estaría mi proyecto. Lamento por haberme alargado mucho, pero tenía que explicar las sheets anteriores ya que no hice el video anterior. Pido disculpas por eso, pero era necesario. Eso, muchas gracias.